La batalla de Salta sale como un titular, diríamos titular catástrofe, y es una batalla olvidada, la batalla de Salta. Y la de San Lorenzo sale chiquitita, en 3 líneas, porque San Martín era un capitán y fue una batalla breve y aparentemente sin importancia. Como San Martín después adquirió gran importancia, hoy es más importante en la historia argentina la batalla de San Lorenzo que la batalla de Salta. Pero si se leen los diarios, el redactor de la época, que era Monteagudo, que dirigía el redactor, la batalla de Salta garantiza el Congreso del año 13. Y la presencia de Belgrano y de San Martín como gobernador de Cuyo garantiza la independencia nacional, para la cual había muchas vacilaciones. Se había restaurado el reino de España, Fernando VII estaba otra vez en el trono, las monarquías volvían a Europa, había caído Napoleón, que de algún modo era el absurdo garante de toda la revolución indoamericana. Entonces, de ahí esa formidable pregunta si era preciso un inca como rey para satisfacer la seguridad jurídica de la independencia y al mismo tiempo dar cuenta del pensamiento neoclásico sobre las ruinas. Un inca, en la imaginación de Belgrano, pienso yo, podía ser una pieza jurídica más moldeable a la construcción de metrópolis mercantiles, como de algún modo se quería, que un rey de origen europeo, como creo que pretendía San Martín. Creo, digo, porque no hay documentación suficiente. En el libro de Alberdi, a quien le interesa todo eso, está explicado con mayor precisión, y ahí aparece un Alberdi insólito, un Alberdi monárquico en 1860, pero para repudiar el republicanismo de Sarmiento y de Mitre. Bueno, quería extender un poquito más esta charla sobre el rey inca, sobre el fantasmagórico imperio incaico redivivo en los revolucionarios porteños, en una Anchorena, que es el apellido máximo del latifundista argentino, que vuelve espantado a Buenos Aires, por cierto, aunque en una carta escribe que disimuló su horror cuando Belgrano exponía, y vuelve a Buenos Aires y escribe esto que les digo. Esto se encuentra, es un anecdotario conocido y comprobado, pues las cartas están. ¿En dónde iban a buscar ese rey? En las chicherías de La Paz. Un borracho iba a ser el rey de la Argentina, no podía ser. Bueno, lo cierto es que esto lo podemos trasladar a un gran problema para el cual hay una gran bibliografía, que es el mestizaje americano, que es el indigenismo americano, y qué son hoy los indios americanos, y qué nombres debemos darle si nos incomoda el nombre de indios. Si debemos ser los cultos estudiosos a la manera anglosajona, que los llaman pueblos originarios, con lo cual se crea un problema de reversión emancipatoria que tiene un enorme rigor, porque efectivamente la emancipación americana es hecha bajo el fuerte signo del mestizaje, aunque los hechos son un poco mitológicos. No hay ningún hecho de la historia que no sea un poco mitológico, si no, no es un hecho histórico. Es mentira que mitología histórica e historia se separen. Mitología e historia siempre van juntas, aunque están de espaldas. Se dan las espaldas, pero van siempre juntas. Juan de Azurduy efectivamente dirigió un ejército, o tropas irregulares, más indígenas que criollas, digamos, pero en realidad es una manifestación del criollismo, Juan de Azurduy. Efectivamente, lo máximo que puede hacer hoy Argentina en materia de indigenismo es un criollismo avanzado, que es la estatua que está hoy, la problemática estatua que está hoy en sustitución de la de Colón. Es un tema problemático. O sea, Cristina resolvió de un plumazo un tema muy problemático, el tema de Anchorena, de Mitre, de Sarmiento, de Ricardo Rojas, de Vasconcelos, de Mariátegui, y lo resolvió de un plumazo de cemento, de hierro en este caso, pues una es más de hierro, la otra era de mármol de Carrara. Entre el mármol y el metal resolvió un problema historiográfico de años. Y ese es un problema muy agudo, porque evidentemente la Argentina es múltiple, tiene muchos rostros, y esos múltiples rostros hay que buscar el acertijo que dé cuenta de ellos. Y
El acertijo sigue siendo el monarca incaico, dicho con otros nombres, expresado con otras tecnologías, escrito bajo la forma de ensayo o de novela, puesto en términos de debate. El debate de la estatua en Plaza de Mayo es parte de este debate, así que estando en la fantasmagoría nacional, la imaginería del emperador azteca como prenda de unidad de todas estas tierras. El peronismo lo tiene como problema. El peronismo es un fenómeno con una doctrina muy europeísta, que es la de Clausewitz, que no hay un general más europeo que Clausewitz. Y las masas populares del peronismo eran masas populares que tenían un sesgo de mixtura racial fuerte. Hasta hoy perduran hilos de esa mixtura racial. La cuestión racial en la Argentina, la cuestión de qué sustrato étnico tenían los procesos populares, sigue en pie. En Bolivia logró una forma política, el Estado plurinacional. En la Argentina logró la estatua de Juana Zurduy en medio de una gran polémica. En la provincia del Chaco, la declaración de provincia cuatrilingüe. Y en el estado general de la población, un sentimiento de que la Argentina no es tan europeísta ni es tan un país de raza blanca, pero que si lo dejara de ser absolutamente por algún absurdo decreto que dijera que la tradición europea no influye más en la Argentina, también sentiríamos la falta de algo que es del orden constitutivo del país. Entonces ese orden constitutivo del país todavía está en formación, todavía debemos seguir interrogándonos sobre ese orden constitutivo del país. Y ese orden constitutivo tiene que tener, ¿por qué no?, envergadura constitucional, que aún no la tiene y podría ser motivo de futuros debates. Y voy a dar en pequeñas pinceladas lo que me parece que son indicios de este gran debate, y lo veremos en las próximas reuniones. En primer lugar, el debate de Bartolomé de las Casas con Solórzano. Es un debate formidable del siglo XVI, que es muy conmovedor ese debate, porque ese debate es un debate absolutamente contemporáneo. Solórzano es un gran intelectual español, es un intelectual del imperio realmente, es un intelectual de la Iglesia además, y tiene la idea de la guerra justa, y su proposición en términos generales se desarrolla como un enunciado único. Primero, la ocupación militar, porque para el cristianismo las guerras son justas, y después la evangelización. Y Bartolomé de las Casas es lo contrario. Al ser lo contrario, quiere decir que no se puede decir que sea el fraile o el sacerdote o la parte de la iglesia más indigenista. Indirectamente lo fue, pero en realidad lo que decía, por influencia de Erasmo y por influencia de Tomás Moro, por eso también es muy interesante Bartolomé de las Casas, el obispo de Chiapas, y que tiene una influencia real en el zapatismo. Por eso su interés es doble, porque el zapatismo busca respaldarse en Bartolomé de las Casas, y todo el proceso zapatista, hoy terminado me parece, ocurre en Chiapas, donde era obispo Bartolomé de las Casas apenas 50 años después de la presencia de Colón en América. Y Bartolomé de las Casas dice lo contrario: primero evangelizar y si es necesario después la guerra, pero en verdad la guerra nunca es necesaria, dice Bartolomé de las Casas. La disputa por la guerra atraviesa todo el cristianismo, yo diría hasta hoy. Hasta hoy hay justificaciones religiosas para la guerra, mucho más en la tradición musulmana, hay que decirlo, mucho más, pero las teologías políticas cristianas justificadas la guerra están presentes siempre. En el ejército argentino estuvieron presentes. Cuando volvían los aviadores de arrojar cuerpos al mar, había sacerdotes esperándolos. Lo cuenta Silingo en las memorias que transcribió Berbisky. Importantísimas memorias, esas, más allá de la derivación jurídica, son importantísimas memorias. Siempre había sacerdotes, en lugar de la muerte siempre hay sacerdotes, invitando a la muerte o justificándola, y también condenándola, pero todas esas posiciones son parte de refinadas teologías. La teología política siempre está presente. Bartolomé de las Casas escribió mucho, Solórzano también, se enfrentaron entre sí, dividieron a la Iglesia española, dividieron al imperio, preocuparon a los reyes y influyeron poco en los encomenderos.
que efectivamente tenían la idea de que la servidumbre era una servidumbre para siempre, era una servidumbre que poco tenía de teologal. Y Bartolomé de las Casas también llega a cuestionar las encomiendas. Esto ocurre dentro de un mundo que tenía un fuerte sesgo feudal, como es el encomendero, que es un personaje más bien feudal que capitalista. Está en tránsito al capitalismo. Es un encomendero, tiene sus hombres a su servicio y son parecidos a esclavos. Pero es una figura más sutil que el dueño de esclavos, porque no es enteramente dueño de las personas que le deben servidumbre. Les entrega el beneficio de la protección. Por eso el feudalismo tiene un no sé qué de superioridad respecto a la mera esclavitud. Uno diría, qué absurdo, no me venga a decir que el feudalismo es mejor. Bueno, si uno se deja llevar fácilmente, como dice ahora, por el pensamiento de que siempre hay algo peor, que tiene cierta profundidad filosófica, aunque no lo crean, la esclavitud dura, la esclavitud del esclavócrata, incluso la esclavitud que defiende Aristóteles y que muchas veces defiende Platón, en el que se basa Solórzano y Sepúlveda, los dos grandes eruditos son aristotélicos. Sin Aristóteles no podría haber habido defensa de la esclavitud en la Iglesia. Y Bartolomé de las Casas, para eludir a Aristóteles, se basa en Erasmo. Y Erasmo no es católico, es protestante. Y es irenista, que es una corriente del protestantismo, a Ireneus, que quiere decir la paz en latín, y es una palabra griega que lamento no recordar. El irenismo era muy fuerte en el siglo XVI. Cuando le decían a alguien irenista, la Inquisición podía crucificarlo. Y Bartolomé de las Casas es un irenista, es decir, un hereje que están siempre a punto de justificar a los conversos. Sepúlveda y Solórzano sospechan que Bartolomé de las Casas es un converso, como era Spinoza. Spinoza no es un converso, es un marrano, alguien que se niega a convertirse. Por eso lo persiguen. O sea, es un judío que quiere seguir siendo tal. Y de Bartolomé de las Casas sospechan. La Inquisición está destinada a sospechar del converso, sabiendo que el mundo es un mundo de conversos. Es un tema borgiano, ¿no? Todos los conversos sospechan de otro converso. Y Bartolomé de las Casas cita a Erasmo. Y Erasmo es mala palabra para la Iglesia, porque es Erasmo de Rotterdam. Es un protestante, y es un finísimo protestante que escribe el Elogio a la Locura. Es un gran escritor que combate la guerra, y combate la guerra contra los turcos. Entonces este es un gran tema, porque para Bartolomé de las Casas era indispensable demostrar que los indios no eran turcos. Y para Solórzano, los doctores de la Iglesia, que le respondían al imperio y a los encomenderos, para castigar a los indios y justificar la esclavitud, no la servidumbre. En la servidumbre el señor le debe protección al vasallo, le debe alimentar. ¿Qué diferencia? Bueno, por esta diferencia se peleaban entre esclavitud y servidumbre. El siervo le debía importar al dueño. En cambio, al esclavo no le importaba. El esclavo se podía morir trabajando, que traían otro cargamento. La civilización es tan cruel en un sentido o en otro. Y quizás algún doctor de la Iglesia puede justificar matices de crueldad. Por eso también se disputaba. Y en el caso de la disputa de Bartolomé de las Casas, la guerra contra los turcos, en la cual pierde el brazo Cervantes, una guerra actual. Y los turcos eran maometanos, creían en Mahoma, y eran también monoteístas, por lo tanto eran infieles. Y la acusación de infiel era mutua, como hoy se escucha también, que no ha cambiado mucho esto. Y en cambio los indios eran tabula rasa, eran conciencias primitivas, inocentes, en la que aún podía escribirse el libro de las creencias. Entonces ahí Bartolomé de las Casas se hace sospechoso porque pide no asimilar el combate o el trato a los indios al trato que se da a los turcos, al trato que dan las potencias europeas, España, Francia o Holanda, que le dan a los turcos.
que dominan el Mediterráneo. Entonces era una cuestión crucial no equiparar el hereje, que eran los turcos o los maometanos, a los indios, que eran personas nuevas. Tanto eran personas nuevas que toda la teología latinoamericana, después del debate de las casas, y algo de las casas hay en los zapatistas, lo citan mucho, y hay que tener en cuenta que el comandante zapatista, cuyo nombre yo no sé, se puso otro nombre, ¿no? Sí, comandante Marcos, es un nombre bíblico. El comandante Marcos era un estudiante de la Universidad de México, cuya tesis de posgrado era sobre Althusser. Entonces no podemos ignorar que había una fuerte idea de un hecho nuevo en la historia, que era lo que en Althusser se llamaba corte epistemológico, con la cita de Bartolomé de las Casas. Hay conversos, la idea de converso aquí no es en términos de religión, sino en términos de qué teoría política estaba en juego, y aquí esta fusión de Bartolomé de las Casas con Althusser no deja de ser un hecho latinoamericano importante. Por eso fue tan importante el zapatismo. Hasta hoy Alain Badiou sigue pensando que es el único hecho nuevo en Latinoamérica en años, el zapatismo, y no otra cosa, porque hay una mixtura teológica, política, con un acontecimiento fundador que le llama la atención, como le llamó la atención a los lectores de Althusser mexicanos. Entonces, con esto quiero decir que lo de Bartolomé de las Casas se prolonga en la Revolución Mexicana en un gran fraile muy interesante, al borde de la locura, que es Fray Teresa de Mier, Fray Servando Teresa de Mier, que resuelve un poco el problema del mestizaje, el problema de quién funda América, de si se puede ser cristiano invadiendo algo que anteriormente hubiera sido superior al cristianismo que hubiera habido en América y que los cristianos no lo sabían. Fray Servando, que es un importante personaje de la independencia mexicana, y que si uno entra a la Ciudad de México, entra por la avenida Fray Servando. Bueno, Fray Servando es un personaje atípico totalmente en toda la iglesia americana, porque es el que defiende la idea de que la palabra México, que la X de México, que los mexicas eran una tribu de Israel, y que el primer predicador del cristianismo se estableció en México, fue Santo Tomás, pero no Santo Tomás de aquí, no otro Tomás. En realidad construye una gran leyenda y que la Virgen de Guadalupe se aparece al niño Juan Diego en tiempos inmemoriales, y que se aparece porque el cristianismo ya fue fundado en México antes que en Europa. Entonces, cuando la iglesia mexicana europea percibe hasta qué punto se produce ahí una herejía total, con una ruptura total en el corazón mismo del cristianismo, porque Fray Servando da ese sermón, es un sermón muy famoso en la Catedral de México, esa que está medio torcida en el Zócalo, ahí da el sermón. Y a partir de ese sermón lo apresan, él queda preso en España y en Londres muchos años. Está tenido como un precursor de la independencia mexicana, pero es un precursor extraño, porque en realidad es el precursor de la Iglesia Nacional, de un cristianismo nacional que se fundó en México y no en Europa. Para los antieuropeístas argentinos, no hay ningún antieuropeísta argentino que haya llegado tan lejos como Fray Servando. Y Fray Servando estudia en el lenguaje de los mexicas, el lenguaje de Cristo. Y esa X de México significa Cristo. Entonces, idiomáticamente también se funda el idioma castellano sobre la base del idioma primitivo de los cristianos que fundan México y fundan el cristianismo que después se traslada a Europa. Bueno, esas son fábulas que después escribieron Carlos Fuentes y otros escritores, pero a este hombre le costó la prisión. Está muy estudiado Fray Servando. Alperín Dongue tiene un gran estudio sobre Fray Servando. Pero quiero decir que todo el tema del monarca incaico late como premisa secreta de todos los procesos emancipatorios. Y después se traslada, a esto le vamos a dedicar las próximas charlas, se traslada
a las grandes imaginerías, que en México hay una muy formidable y muy riesgosa también, que es la de la raza cósmica, que la elabora José Vasconcelos en el contexto de la Revolución Mexicana. Es también algo que equivale a la presencia metafórica del monarca incaico. En este caso no es un monarca incaico, sino más bien azteca, y su propuesta mitológica se inspira en la Atlántida de Platón y se llama la raza cósmica. La raza cósmica es la quinta raza, la raza de los hombres americanos, que por casualidad se establece en México también. Y es una disputa con Ameghino, que en la misma época, que como ustedes saben es un sabio italiano que se establece en la ciudad de Mercedes, después en Luján y después en La Plata, y que dice que el hombre americano nació arqueológicamente en el río Luján, cerca de Mercedes, o sea, cerca de su casa. La hizo cómoda, ¿no? Se la puso cómoda y creó cierto estremecimiento en las filas de la arqueología mundial. Nadie le creyó demasiado. Lugones, que lo patrocinó, le dijo: no llegue tan lejos con esto, porque la Argentina se creó muchos años después y no es necesario llevarla al Neolítico. Para Lugones era muy importante, que le prologa el libro Lugones a Meguino, ¿no? Pero de todas maneras no era tan importante llevar la Argentina al Neolítico, porque para Lugones la Argentina nació en Grecia. Lugones tampoco era un españolista, un hispanista, pero mucho menos era un indigenista. Lugones era un helenista, y la Argentina era producto de la raza helénica, de los trovadores provenzales y después de los gauchos, que eran sus herederos. ¿Cómo se llegó ahí? No se sabe, porque Lugones es tan interesante que si uno le pidiera explicaciones, dígame, ¿cómo se llegó de Hércules, que era el primer argentino, el creador del estrecho de Gibraltar? Eso está en el payador. Después los trovadores provenzales, en la genealogía siguen los gauchos. ¿Cómo se llegó? Por transmutación espiritual. Bueno, él era partidario de la idea platónica de la transmutación de las almas, de la metempsicosis. Entonces no vale que un historiador le diga: tráigame los documentos. No hay. Los documentos estaban en su pensamiento de esa psique eterna que se transmutaba a través de distintos rostros culturales. Y esa tesis de Lugones le impide ser un europeísta y le impide ser un indigenista. Y lo coloca en la fila de los pensamientos más extremos que hay en Argentina y lo lleva directamente al fascismo, esa idea helénica, Lugones, lo cual es una pena, porque el libro El Payador es uno de los grandes libros de la historia de la cultura argentina. Y Vasconcelos es el enemigo de Lugones, por eso lo cité. Vasconcelos es el ministro de Cultura de la Revolución Mexicana. A él se le deben los grandes frescos que hay de Rivera, de Siqueiros, de Orozco. Todos los edificios públicos de México tienen esos grandes frescos que son hechos por inspiración del ministro de Cultura, que es la pintura mural mexicana veía la base de la raza cósmica. Y cuando Rivera pinta ese gran fresco del edificio presidencial, donde está Marx barbudo, señalando el futuro, con todos los campesinos vestidos de blanco, llevando las masas hacia el futuro, Marx es Moisés. O sea, es un marxismo profético, inspirado en la raza cósmica. Por eso la raza cósmica es el indigenismo. El monarca incaico de la raza cósmica está inspirado en Hermes Trismegisto de Egipto, como superior al darwinismo. Por eso cuando viene Vasconcelos a Argentina lo va a visitar Irigoyen, al que lo considera antidarwinista, y ofrece su teoría como disputa latinoamericana contra el hombre argentino de Ameghino, que es arqueología científica positivista. Es un debate interesantísimo. Pero ocurre que en Perú hay una gran tercera solución,
a esta cuestión de cómo resolver lo que llamé la cuestión del monarca indígena, o sea, de un sistema político basado en el indigenismo que ponga en algún lado la originalidad de América, que Bolívar reconoció muy bien en la Carta de Jamaica, o sea, algo de Europa vino, y mucho. En principio el idioma con el cual ahora estamos hablando, entonces no nos podemos hacer los sonsos. Entonces, debido a esto, el problema sigue cada vez con mayor vigencia. Y esa insinuación que hace Bolívar en la Carta de Jamaica, esa tercera cosa superadora entre Europa y nuestros antepasados indígenas, dice, con una frase un poco forzada, porque nuestros antepasados también están en la nebulosa de los tiempos. Tenemos que, como colectivo social, tenemos que hacer grandes esfuerzos para buscar un único antepasado, y la floración pluralista de antepasados evidentemente nos lleva a construir enormes problemas de la teoría del conocimiento en América Latina. En ese sentido, Mariátegui es uno de los más interesantes, porque rechaza a Vasconcelos, es un contemporáneo de Vasconcelos, rechaza el racialismo, no es un racista Vasconcelos. Vasconcelos terminó cerca del fascismo también, después lo abandonó. Por eso es tan complejo el problema. Con su idea de raza, su idea de fusionar todas las razas, con cierto desprecio de la raza negra, y hacer de la raza cósmica, que tampoco era indígena, era una nueva raza que iba a surgir en una nueva Atlántida que era América Latina. No lo decía cualquiera, lo decía el ministro de Cultura, pero además casi es presidente de México. No lo fue porque Madero le robó la elección, que es lo mismo que se hace en cualquier país. Como era un personaje muy raro, en 1929 estuvo a punto de ser presidente de México, Vasconcelos, que era un irigoyenista, como digo, porque veía en Irigoyen esa cosa misteriosa que le gustaba más que la develación del secreto. En Mariátegui está la preservación de esta teología, de este americanismo, de este indigenismo bajo la forma de un mito, pero es un mito más sociológico que teológico. En Mariátegui el socialismo lo llama creación heroica, y es la primera vez que a todo este complejo problema, donde están Vicente López y Planes, el himno nacional, el discurso secreto de Belgrano en el Congreso de Tucumán, el horror de Anchorena, las divagaciones de Vasconcelos, en fin, todo lo que se puede mencionar en Argentina como el problema del mestizaje argentino, en Mariátegui aparece como una teoría de lo popular, donde lo indigenista tiene un rostro social hacia la revolución social, y ese rostro social es el socialismo, y tiene un rostro hacia la herencia comunitaria incaica, y ahí aparece la herencia incaica no bajo la forma de un monarca, sino bajo la forma de una memoria social económica, socioeconómica, digamos así, que es la forma de cultivo y de propiedad de la tierra de los incas, que era comunitaria, que a Mariátegui le parece que le permite al Perú establecer un indicio de socialismo moral sin pasar por la etapa previa del capitalismo, puesto que ya está presente en las prácticas económicas del imperio incaico. O sea, el incario ya es una forma de socialismo primitivo. Y con el tiempo, el marxismo latinoamericano encontró en los escritos de Marx sobre el modo de producción asiático, que se descubren después de los escritos de Mariátegui, un poco simultáneamente, pero Mariátegui no los conoce. En el modo de producción asiático de Marx está esa posibilidad. Y por eso Marx la tiene presente cuando escribe el último prólogo del Manifiesto Comunista, donde dice que sería posible en Rusia establecer el socialismo porque el tipo de producción ruso se parece al tipo de producción asiático, que es la comuna rural, el Mir, que después la Unión Soviética le puso Mir a la nave espacial. La joya tecnológica de la Unión Soviética tenía el nombre de la comuna primitiva rusa, pero Lenin la rechaza, Marx no, Engels también la rechaza, y Marx no. Hay algo de Marx que después estaría en Mariátegui, y tomará el populismo ruso de no rechazar
el arcaísmo, de no rechazar el modo de producción primitivo, de no rechazar las ruinas del pasado para pensar el presente. Porque creo que aunque se hace tarde cuento la anécdota, porque a Marx lo impresiona mucho el populismo ruso. El populismo ruso es el movimiento social más importante de Rusia, lejos. Y su jefe era el hermano de Lenin, era un Ulyanov, que muere ahorcado. Su hermano, que se llama Vladimir, se convertirá en jefe de la Revolución Rusa, rechazando en parte el populismo ruso, porque no puede rechazarlo enteramente porque rechazaría al hermano. Él dice que toma el espíritu voluntarista del populismo ruso. Efectivamente, el populismo ruso usó técnicas violentas y inspira al campesinado ruso. Es un partido mayoritario de Rusia. Incluso en la primera elección que se hace después de la Revolución Soviética, gana el populismo ruso. El partido bolchevique es fuerte solamente en 3 lugares. Uno diría, ¿qué lugares? El ejército, la marina y las fábricas. Rusia no alcanzaba con ser fuerte ahí. Por eso la elección la ganan los populistas para la constituyente en Rusia, porque es el campesino rural que suma 10 veces más que todos los soldados, todos los marineros, que encima algunos eran anarquistas, y que todos los obreros. Y Lenin clausura el Congreso Constituyente en 1917, porque tiene mayoría el Partido Populista, que se llamaba Socialismo Revolucionario, ese era el nombre. Y de ahí la polémica con Rosa Luxemburgo, de ahí el gran dilema del socialismo. Rosa Luxemburgo dice, no puede proseguir la revolución si no es democrática. Clausurando congresos que ganen otros, no puede seguir la revolución. Esa es la carta que le dirige Rosa Luxemburgo a Lenin. Una gran polémica que no prosiguió, porque es un nudo crucial. Lenin conocía muy bien el populismo ruso, porque Vera Zasulich, que era la gran militante del populismo ruso, escapa de una corte que intentó asesinar al zar, tenían técnicas anarquistas, y es llevada a la Corte Suprema. Estamos hablando del año 1880, 1870 más o menos, y la Corte Suprema de Rusia, que está compuesta por todos funcionarios del zar, produce un hecho insólito, que es que la deja libre. La deja libre porque, aunque cuento la historia un poco a la manera argentina, o sea, con un poco de superchería, ¿no? Ya dije que no era historiador. Pero lo cierto es que la juzgan por intentar matar al zar. Y la dejan libre porque los jueces dicen que ahí estaba el alma rusa también. Que había algo los jueces eran todos lectores de Dostoyevsky. Pero no, es verdad, y la dejan libre, y la Ojrana, que era la mayor policía de Europa, y hasta hoy en la historia, más importante que la CIA era la Ojrana. La Ojrana era la gran policía secreta que tenía sucursales en toda Europa. Y seguramente en Argentina también, si van a ver la basílica rusa que está en Parque Lezama, que dice construida por el zar Nicolás II en 1905, en el año de una de las revoluciones. El zar era la Ojrana era el zar, y era la Iglesia Ortodoxa. O sea que también estaría en Argentina la Ojrana, no podía no estar en Argentina. Entonces, la Ojrana la persigue por toda Moscú, porque la Ojrana es una cosa, la Corte Suprema la otra. Y Vera Zasulich consigue escapar y se entrevista con Marx en Londres. Y ahí Marx obtiene de primera mano todas las noticias del populismo ruso y se conmueve. Por eso escribe el prólogo. Lo último que escribe es el prólogo del Manifiesto Comunista de 1882. Un año antes de morir dice, quizás si el campanazo de la Revolución Rusa, sin pasar antes por el capitalismo, basada en las comunas rusas rurales, primitivas, permiten ese enorme salto de la historia, habrá socialismo sin pasar antes por el capitalismo. Marx, el que tiene el manifiesto todavía, el que tiene el manifiesto comunista en su casa, puede revisarlo, leer el último prólogo de Marx y ver que dice eso, ante el espanto de Engels, que creía en una vía más lineal de la historia. Pero Marx
ya había escrito lo de las comunas asiáticas, ya se había interesado por la forma comunidad, y esa forma comunidad era el mismo interés de Mariátegui por lo incaico, y sin saberlo, el filósofo sensualista, el general Belgrano, con sus matemáticos, y todos los discutidores del Congreso de Tucumán, si hablaban en serio de emancipación, aún sin saberlo, es porque todas estas grandes ideas de la humanidad, en un momento dado de la historia, flotaban en una remota provincia de un remoto país del mundo llamado la Argentina. Bueno, ya está. La próxima seguimos con... Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, calma. La próxima podemos seguir con Mariátegui, pero siempre trayendo todos los grandes pensadores, y con Sarmiento, que en Conflicto y Armonía de Razas en América tiene una gran posición totalmente injustificable, toma todos estos problemas también, y contra los jesuitas, que es el gran drama de Sarmiento. Los jesuitas también, y de Lugones, al generar comunidades, los jesuitas también obstruyeron el capitalismo. Y ese es el otro problema de América Latina, los jesuitas, y revertido al papel del Papa hoy, que es un jesuita, pero por supuesto el Papa lo ve todo este dilema, está presente en toda la política del Papa en América Latina, por eso me parece tan interesante poder seguir hablando de estos temas. Sarmiento es lo último que escribe contra los jesuitas, Conflicto y Armonía de Razas en América, y contra el concepto de comunidad. Bueno, eso lo podemos ver la próxima. Gracias.